Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy hablando con la diputada Gabriela Cerruti. Hace mucho que teníamos que juntarnos para charlar. Finalmente se produjo este hecho. Me parece que es interesante que hablemos de varias cuestiones. Primero, coyuntura. Hoy los periodistas estamos en un debate que me parece que no es el principal. El debate principal es la enorme crisis económica que hay y cómo se aborda esta situación. Pero estamos en el debate de cómo se conforma el gabinete de Alberto Fernández, si la Cámpora tiene preponderancia o no, si la provincia de Buenos Aires, si el gabinete, el 6 de diciembre se va a conocer el gabinete de Alberto Fernández, así que es un tema que me interesa mucho hablar con Gabriela. Y el segundo tema que me parece que va a circular en nuestra charla es lo que está ocurriendo a partir de una nueva denuncia por violación de una sobrina del ex gobernador y senador nacional Alperovich, que tomó una enorme relevancia, primero por la crudeza y realmente el impacto que da leer esta denuncia, que es esta joven de 25 años, que cuenta como uno de los hombres más poderosos de Tucumán, abusó de ella, y que tuvo como una respuesta dos vertientes. La primera del propio Alperovich, que primero la victimizó, dando el nombre y apellido. Ella lo hizo anónimamente y dijo, se llama tal y cual. Obviamente no lo vamos a repetir. La otra es, no voy a renunciar, esto es una mentira, no tengo nada que hacer al respecto, quiero ir a la asunción de Alberto Fernández, primera reacción, y segunda la del cuerpo, la del Senado de la Nación, que tiene un protocolo para manejar estas situaciones. Hay que recordar que hubo otros hechos, incluso algunos denunciados, como el senador Marino, que fueron sobreseídos finalmente, que es no tomar una sanción determinada sobre este tema preventivamente. Yo sé que goza Alperovich, como todo ciudadano, de la inocencia previa, hasta que no se demuestre lo contrario, pero frente a semejante denuncia, de semejante tenor, y tratándose de un funcionario público, uno esperaría algo más que quitarlo de las cuestiones protocolares, que es esto lo que tomó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. Yo olí un poco de defensa corporativa. Me parece que, claro, lo lógico es que Alperovich de motu propio tomase una decisión como pedir licencia o no ir. Yo quiero decir, este es el mismo Alperovich que maltrató a una mujer periodista cuando le hizo una pregunta que no quería. Es el mismo Alperovich que en medio de la crisis en donde la Argentina se debatía entre la continuidad o no institucional, Alperovich estaba en Dubái montándose a caballo y mandó a la policía tucumana a custodiar sus concesionarias de autos antes que a la ciudadanía en general. Bueno, de todos estos temas, un poco de la política, del tema de la cuestión de la mujer, que Cerruti ha trabajado mucho, vamos a hablar y ya la recibo. ¿Cómo anda? Hola Luis. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, ¿todo en orden? Todo bien. Por favor. Gracias por la invitación. Primera vez que vas a estar acá. Es la primera vez, sí. Es verdad, finalmente se concretó. Finalmente siempre estábamos así, que sí, Sí, que dale, que que, no. vamos y qué sé yo, pero Era bueno. como un romance así. Un romance un poco histérico, pero bueno. Había histeria. Había un poco de histeria, ponele, ¿no? Sí. Ay, la histeria es medio que pasó de moda, ¿no? La histeria pasó mucho de moda. Me alegra. Completamente. Por suerte estamos en otra etapa completamente diferente. Vengo ahí Enhorabuena. de la marcha que se empezaba, la marcha de las mujeres hoy, ¿no? Contra la violencia de género, todos estos temas que vos estabas hablando y que nos atraviesan tan brutalmente en el último tiempo y que no nos permiten a veces cambiar la cabeza a otro tema, digamos, porque la verdad es que estamos como muy interpeladas permanentemente por todos estos temas. Por nosotras, por nuestras amigas, por nuestras hijas, ¿no? Digamos, permanentemente. Darío Stanraiver ahí sentado me dijo, es el único movimiento verdaderamente potente que viene a cambiar cosas, que como perturba tanto, hay que atacarlo por todos lados, por los bordes, pero digamos, por eso joroba tanto. Un matiz ahí, con mi querido amigo Darío. Yo creo que hay dos movimientos que están cambiando el mundo. Uno es el feminismo y el otro es de los pibes por el cambio climático. A mí me parece, porque además son los dos movimientos que vienen a cambiar la perspectiva de donde miramos las cosas, ¿entendés? El mundo está organizado, y no me voy a poner en anticapitalista, pero ¿cómo está organizado el capitalismo? Está organizado desde la perspectiva del hombre, y vos mirás el mundo desde la perspectiva del hombre que produce y el hombre que trabaja. ¿Quién vale? El que tiene plata, quién es el jefe, el que tiene plata, el que tiene el poder. El feminismo y cómo hicieron ese poder extrayendo todo lo que se podía de la tierra. Porque además había una perspectiva de que estaba bien dominar la tierra, ¿no? Desde el iluminismo en adelante, ¿qué había que hacer? Dominar la naturaleza. Yo me acuerdo cuando estudiaba en Inglaterra que hacer tu jardín era transformar la tierra y dominar la tierra. Bueno, esas dos ideas, la idea del poder, la idea de la dominación, que está en el eje del capitalismo y que el capitalismo está basado sobre el patriarcado, por eso no es un tema de hombres y mujeres. Si vos te corres de esa perspectiva y la mirás desde el lado de la naturaleza y la mirás desde el lado de la mujer, o sea, la mirás desde el lado de los territorios dominados, que son la naturaleza y que es la mujer en estos últimos años de historia, te cambia completamente la cabeza. Muy interesante. Y te cambia completamente de dónde mirás. Si vos no pensás, a ver, nosotros, digo, ¿cuál es la diferencia entre un rico y un pobre?
Bueno, el no acceso a lo más elemental para la supervivencia. Claro, pero ¿por qué serían diferentes un rico y un pobre? Porque uno tiene plata y el otro no tiene plata. Si vos no medís la vida en base a quién tiene plata y quién no tiene plata, ¿cuál es la diferencia entre un rico y un pobre? Entonces, ¿por qué no tendrían acceso a las mismas quiero cosas? retomar y recalcar porque me parece interesante. El territorio de la dominación son el medio ambiente y la mujer. Claro. Y si te parás ahí... Si te parás del lugar de los dominados y mirás para el otro lado... No es de género, no es una cuestión estrictamente de género. No es una cuestión estrictamente de género. Por eso digo, a ver, el autoritarismo no es un problema de género. Digo, el patriarcado, ¿cuál es uno de los síntomas del patriarcado? El autoritarismo. Hay mujeres autoritarias y hay hombres autoritarios. El problema es el autoritarismo. Es el síntoma, es de qué manera se representa. Es un problema del ejercicio y del efecto del poder, más que de... Es un problema del ejercicio del poder y del efecto del poder, y yo creo que ahí es donde viene a cambiar la perspectiva completamente, porque esta nueva generación lo que nos está diciendo es cada una de nosotras, nosotros, nosotres, tenemos el poder, somos el poder. Yo lo dije el día del debate en el recinto, el día del debate del aborto. A veces los hombres se sienten atacados porque creen que les queremos quitar su poder. Y lo que las mujeres les decimos es: tenemos el poder, somos el poder, cada una de nosotras, igual que cada uno de ustedes. El poder está repartido, ¿no? Todos tenemos un poco de poder y cada uno hace con ese poder lo que puede. La idea de que el poder es de uno, que es la idea principal del autoritarismo, aún en las democracias, yo pensaba ayer cuando veía lo de Uruguay, ¿cómo resuelves un tema en un país donde claramente está tan dividido? Claro. Y si gana por 20.000 votos, quien gane va a ser un presidente en un sistema presidencialista que va a tener poder para hacer lo que quiera? ¿Entendés? Eso tenemos que empezar a pensarlo de otra manera. Crisis total. El sistema debe ponerse en crisis El totalmente. sistema tiene que ponerse en crisis. Nosotros no podemos seguir sosteniendo sistemas presidencialistas donde uno decide por todo el mundo, en sociedades donde claramente ya un montón de gente sabe lo que quiere participar, quiere decirlo, tiene su mirada sobre las cosas. Pero déjame quedarme un poco con el tema de la violencia de género, porque hoy justamente es muy importante, 25 de noviembre. A ver cómo lo puedo plantear apelando a tu condición pedagógica. Digamos, hoy aparece este debate, no quiero de ninguna manera estigmatizar a alguien que no está, que es Gloria López Lecube, que expresa a través de un tuit lo que mucha gente dice. Tiene 20 y pico de años, ella estuvo, no sé, 2 o 3 años trabajando, pudo haber cerrado las piernas y evitado este tema. ¿Qué te pasa con eso? Mira, yo creo que, bueno, Gloria evidentemente pertenece a otra generación donde es una pena, es una lástima que a ella la hayan formateado, si querés, de esa manera, y Gloria debería pensarse y deconstruirse, como muchísimos de los varones que le pedimos que se deconstruya, digo, y sin ser agresivos, y digo, la verdad es que uno también tiene que comprender los contextos en que la gente fue creciendo, digamos, ¿no? De alguna manera, y evidentemente hay algo de todo eso en lo que declara, en lo que dice Gloria, que es una locura y que tiene que ver efectivamente con una cabeza de hace muchos años atrás, de otros tiempos. Es como, yo te voy a decir una cosa, cuando vos pensás en los oprimidos de hoy, que son las mujeres, que son los pobres, hay que pensar de alguna manera cuando haces un cambio de tiempo en los esclavos de otra época. Vos le dirías a la esclava, bueno, ¿por qué abrió las piernas? Cuando el patrón quiso. ¿Para qué abrió la pierna? ¿Entendés? Bueno, no, vos a la esclava no se lo dirías, porque hoy ya comprendés que era una situación de dominación, hoy ya comprendés que era una situación donde la esclava no tenía posibilidad de hacer ninguna otra cosa. Hay muchos que todavía no comprenden que en situaciones de poder las mujeres son las esclavas. Digo, las mujeres en situaciones de poder, en despachos de poder, son esclavas, sobre todo si esos hombres son sus jefes, sobre todo si esos hombres son sus jefes, ya sean políticos o económicos o empresarios, digamos. Entonces hay una situación que todavía no se termina de ver, como seguramente al mundo le pareció en algún momento que era natural tener esclavos. Hoy todavía hay una cantidad de gente que no termina de darse cuenta que lo que estamos viviendo con respecto a las mujeres, con respecto a los pobres, con respecto a los oprimidos, en este mundo y en esta época, es una situación similar a la de la esclavitud. De vuelta a esto que planteaba al principio, el territorio de la naturaleza y de las mujeres como el territorio de los oprimidos. O sea, de ahí arrancás. De ahí arrancamos. Porque es interesante, después viene la otra discusión. Bueno, pero la mujer pudo haberse resistido, la mujer lo hace en venganza, inventa haber sido violada para vengarse contra el varón. Una cosa, bueno, separémoslo, ¿no? Sí. La mujer quiere el aborto para tener relaciones y después abortar. O sea, una fantasía insólita, ¿no? Sí, una fantasía que tiene que ver con eso, ¿no? Con poner todas las culpas en el lugar de la mujer, con pensar que el hombre puede hacer absolutamente lo que quiere y con no entender que lo que estamos discutiendo efectivamente todo el tiempo es una relación de poder, digamos, ¿no? Es una relación de poder en la casa, es una relación de poder en el trabajo, es una relación de poder en el sexo, porque así fue formateada la humanidad. Por suerte,
digo, eso está cambiando muchísimo y vos ves a los pibes con otro tipo de relación, con situaciones a veces muy complejas, porque todos los cambios de época traen aparejadas situaciones muy complejas. Entonces vos tenés en todos los movimientos estos, el feminismo o los pibes contra el cambio climático, situaciones más extremas. Bueno, hay que ser vegano para estar contra el cambio climático. Bueno, no, qué sé yo, discutamos, debatamos, digo, hay un proceso, digamos, como no hay que ser terminante con respecto a determinadas cosas dentro del feminismo, o sí, digo, cada uno, pero los movimientos, siempre digo yo, los cambios de época tienen sus movimientos jacobinos también, ¿no? Porque si alguien no profundiza y alguien no tira, digamos, si no hay radicalización si alguien no radicaliza, el resto se queda demasiado cómodo. Mirá esto, ¿no? Perdón que te interrumpo tanto, pero me interesa mucho. Tan es así el formateo que Erika Rivas, una mujer fantástica, inteligente, fenomenal, la leí este fin de semana diciendo, yo me acabo de enterar que una esposa puede decirle no a su marido a la hora de tener relaciones sexuales, porque yo presumía que si la esposa aceptó el matrimonio, aceptó la voluntad del marido así, sin límite. Absolutamente. Es muy impresionante. Es muy impresionante, y además porque, digo, también funciona, es tan cultural que a veces, digo, podés tener el mejor marido del mundo y que siempre te funciona la culpa. Es como cuando decimos con el tema de los hijos, de les hijes nosotros, digamos, ¿no? Hay una cantidad de cosas que las mujeres hacemos y que tal vez, no, viste, a veces los maridos, las parejas, los compañeros dicen, ¿por qué no me dejas hacerlo a mí? O yo también podría hacerlo y no me dejas. Porque también Hillary Clinton decía, una mujer sin culpa sería hombre, ¿no? Digamos, está de tal manera formateada la sociedad que no solo el control y la dominación tienen que ver con la violencia física o con la violencia impuesta, también tienen que ver con los mandatos aprendidos, y los mandatos aprendidos vienen de generación en generación diciéndonos que en un matrimonio, primero el hombre siempre quiere y la mujer a veces no quiere. La idea de que a veces el hombre no quiere, bueno, a veces el hombre no quiere. Bueno, es rarito, si no quiere es rarito. Si no quiere es rarito, digamos, con lo cual también ha habido una carga sobre los hombres muy grande, claro. ¿Entendés? Los hombres tienen que querer siempre, tienen que estar dispuestos siempre, tienen que estar con deseo siempre. ¿Por qué? Digo, también los hombres a veces no quieren, a veces no pueden, a veces no tienen ganas, a veces no quieren con esa mujer o con ese hombre o con lo que fuera. Digo, yo creo que el feminismo y el ecologismo nos va a hacer más felices, nos hace que la vida sea mucho más sencilla, ¿entendés? Digamos, no tenemos que construir una vereda en todo lugar donde hay un pedazo de pasto, dejemos que crezca el pasto, ¿entendés? No hay necesidad de poner cemento en cada espacio verde que tenemos, no tenemos necesidad de tener ciudades que cada vez tienen menos horizonte. Y digo, yendo a lo específico del Perú, yo creo que faltó la voz fuerte dentro del Frente de Todos saliendo a decir, che, algo más que el protocolo del Senado. ¿No faltó? Mira, yo creo que se expresaron muchos, hoy lo escuché a Felipe, digo, yo me expresé, la escuché a Victoria Donda, digo, muchos que nos fuimos expresando, no es que todos se expresan siempre sobre todos los temas, porque también pensemos que, digo, no, porque yo tengo una sensación con respecto al reclamo del periodismo y de algunas organizaciones con respecto al Frente de Todos, que no siento que tengan lo mismo con respecto al macrismo, que es como el Frente de Todos es una rocola y vos le decís de qué tiene que hablar. Bueno, no todos hablamos de todos los temas, digamos. ¿Cuántos dirigentes del macrismo se expresaron sobre tal o cual tema y no estamos preguntándoles todo el tiempo si se van a expresar o no se van a expresar? Digo, yo creo que es un senador, que por lo tanto tiene muchísimo poder, creo que es una persona muy importante en su provincia y por lo tanto tiene muchísimo poder, y le creo absolutamente siempre, por principio, a la víctima. Con lo cual me parece que hay que proteger a la víctima, y proteger a la víctima significa alejarla de esa situación del poder que, entre otras cosas, le impidió, además de todo lo que le pasó, ser capaz de poder contarlo, de poder decirlo hasta el día de hoy. ¿De qué manera se hace eso? Digo, la justicia puede investigar, porque ahora están diciendo desafuero como si no hubiera desafuero no pueden investigar. La justicia puede investigar ya, hoy, dentro de 5 minutos. Sí, digamos, no detenerlo, pero investigar hasta que haya sentencia lo pueden investigar ya, con lo cual no se escuden en eso, ni se escuden en qué dice Alberto, qué no dice Alberto. Digo, a mí me parece que una cantidad de dirigentes ya nos hemos expresado, y Felipe dijo, creo que lo dijo en la radio. que él creía que tenía que tomarse una licencia, dar un paso al costado. A mí me parece que tendría que tomar una licencia, darse un paso al costado. Digo, no, ni creo que ni lo conozco personalmente, pero sí me parece que cuando Mira, a mí me hizo acordar muchísimo, creo que fue una de mis primeras experiencias periodísticas y tal vez una de las más transformadoras, pasarme meses, nos turnábamos con Ernesto Tenenbaum en Catamarca cubriendo el caso María Soledad. Y la verdad es que yo siempre pienso, cuando vuelvo para atrás, nosotros ese caso María Soledad, con Marta Peloni a la cabeza de las marchas de silencio, lo cubrimos muy radicalmente en contra para mostrar, para desnudar, y lo logramos hacer, lo que eran los manejos del poder y la prepotencia del poder. No lo cubrimos desde el feminismo, ¿entendés? O sea, para nosotros no era un tema, te estoy hablando de los 90, no era un tema que María Soledad era una piba a la que asesinaban los hijos del poder, porque a las pibas de Catamarca las asesinaban los hijos del poder. No por ser mujeres, ¿entendés? Sino que era
nos centramos en los hijos del poder y en cuál era el tema político y por qué ellos tenían esa impunidad y por qué tenían ese poder. Hoy lo miramos desde una perspectiva completamente diferente. Hoy la verdad es que lo contaríamos desde todas esas pibas que por ser mujeres y por estar enfrentadas a esas situaciones de poder son permanentemente en la Argentina y en todo el mundo víctimas de ese tipo de situaciones. A veces tardan muchísimo en darse cuenta y lo que pasa con cada uno de estos casos que cuentan, y nosotros por eso les decimos, contá, no estás sola, te acompañamos, y es lo primero que tenemos que decir, es que cada una que puede contar ayuda a otras que también puedan hacerlo, ¿no? Déjame volver ahí, porque digo, creo que todos sabemos, pero alguno joven por ahí no, Gabriela Cerruti está enferma de periodismo, tiene inoculado el virus afortunadamente incurable, incurable. Y me acuerdo de esos gloriosos 90 de tu laburo, Página, ese grupo de oro y todo esto. ¿Extrañas? Fue una etapa maravillosa y además me siento pero absolutamente privilegiada. Siento que los pibes que empiezan a hacer periodismo hoy se perdieron eso. Digamos, yo entré a Página 12 y Página 12 era... Primero empecé en una agencia de noticias, en Noticias Argentinas, y aprendí todo. En la agencia de Noticias Argentinas con un director que no sé qué es de su vida, se llamaba Raúl. Aprendí todo porque era, viste, mandarte a la calle a llamar y tenías que dictar un cable en 5 minutos y ese cable era urgente, con lo cual tenías que aprender a redactar sujeto, verbo y predicado inmediatamente, y aprendí muchísimo en esos 2 años y rápidamente entré a Página 12. Y entré a Página 12 con mis 20 años, 19, 20 años, y mi jefe era el negro Pasquini Durán, y escribía la contratapa Juan Gelman, y ahí estaba Osvaldo Soriano, y los domingos venía Galeano a escribir no sé qué, y bueno, y Martín Granowski, Horacio Berbisky, muchos varones, estoy nombrando, pero es así, también estaba Sandra Russo y otra. Y la verdad es que era un sueño, ¿entendés? O sea, era aprender periodismo de esa manera, con que pasaban y te miraban la nota, Jacobo Timerman, digo, no sé, yo aprendí periodismo realmente de lo que es la gran escuela de periodismo de este país que estuvo ahí. Y aprendí muchísimo, y la verdad es que lo que aprendí ahí, de muy jovencita, también tiene mucho que ver con el poder y me enseñó mucho, digamos. Yo era muy piba, vos sabés, y me mandaron a cubrirlo a Menem. ¿Por qué me mandaron? ¿Seguiste la campaña? Yo seguí toda la campaña de Menem. Dudas, yo supe la campaña leyéndote. Bueno, es que fue la primera. Digo, la nata en ese sentido era muy generoso, yo era muy piba, y me mandó a cubrir la campaña de Menem porque Menem no iba a ganar. Porque el que iba a ganar era Cafiero, la interna. Yo, de hecho, militaba en el peronismo con la gente de Cafiero, con Cafiero mismo, lo conocía mucho y lo quería mucho, y cubría la campaña de Menem, que era todo un personaje, y para escribirlo era delicioso contar todas esas historias. Y yo aprendí de muy chica que el poder ese poder prestado, es un poder tan efímero, ¿entendés? Porque toda esa gente a la que yo vi comiéndose la cancha en los 90, hoy nadie sabe dónde están, ¿entendés? Si vos contabas de repente como si se fuera a acabar el mundo, la interna entre los Celeste y los Rojo Punzó, y entre Ramón Hernández y Eduardo Bauzá, y nadie sabe dónde están Ramón Hernández ni Eduardo Bauzá. Entonces, ese poder, el poder que te da estar efímeramente en la Casa Rosada porque te votó la gente, si vos no lo transformás realmente en un poder transformador, en un liderazgo, en algo histórico, es algo que se pasa muy, muy, muy rápidamente, ¿no? Es Game of Thrones, ¿no? Es la rueda que va girando y sos un rayo de la rueda y un día te toca estar arriba, otro día te toca estar abajo, pero la verdad es que... Ahí vino la nata. ¿Y hoy con la nata? No, yo soy muy, muy, muy desilusionada, distanciada. Yo escribí alguna vez algo de... Porque además fue un proceso, ¿no? No es que la nata se convirtió en lo que es ahora, digamos. En aquel momento la nata era lo que era un joven brillante, muy emprendedor, que logró hacer esa maravilla periodística que fue Página 12 en los 90, muy contrapoder, que le gustaba muchísimo la fama y el dinero. Y cuando te gusta demasiado la fama y el dinero, si querés volvemos al principio de la conversación, ese es un tema de perspectiva, ¿no? Cuando vos estás detrás de la fama y el dinero, estás detrás de quien te da esa fama y ese dinero, digamos, ¿no? Sea público, sea jefe, sea empresa, y ya desde aquel momento en adelante tuvimos una cantidad de diferencias que se fueron profundizando con el tiempo. Yo me fui de Página 12 después que él se fue rápidamente, estuvo su paso por Página 12, él se fue rápidamente a hacer radio, y después la verdad es que se fue convirtiendo en lo que es, en un tipo que... No sé, no voy a hablar digo, ¿sabes qué? La vida me puso generosa y compasiva. ¿Mirá? Sí. Es bueno, es un buen síntoma. Y me parece que cada uno hace lo que puede con su vida, digamos, y que lo que está bien es ir de alguna manera construyendo con aquella gente que tiene que ver con lo que uno sueña para su vida, ¿no? La vida se termina pronto, y la verdad es que lo único que podemos hacer con ella es tratar de estar lo más junto posible con aquellos que creemos que podemos hacer algo que esté un poco mejor. La verdad es que entonces hablar mal de alguna gente,
Hoy en Twitter me están pasando un tuit de hace 2 años atrás, o 3, o no sé cuánto, de una vez que tuve una discusión con Alberto Fernández. Yo entré al kirchnerismo por Alberto Fernández. Él me llevó al kirchnerismo a la primera reunión con Néstor Kirchner, con lo cual le tengo un afecto y un agradecimiento enorme. Y después fuimos y vinimos. O sea, yo me hice hiperkirchnerista, él se hizo antikirchnerista, más o menos en la misma época. Después vinimos, fuimos, nos cruzamos y discutimos vehementemente, pero tenemos un afecto que dura a través de todo eso. Entonces, ¿cómo funciona eso, no? Pues yo siempre digo, ustedes los peronistas son muy inteligentes, porque cuando discuten construyen ideas, amplían bases, cuando construyen los otros son traidores. Quiero decir, a ver. es inadmisible. Yo recuerdo a la Carrió diciendo mi límite es Macri, contrabandista, etcétera, etcétera. Y se le ha facturado todo el tiempo. En cambio, Alberto se entiende que volver al kirchnerismo es un gesto de grandeza de Cristina que, a pesar de las críticas, amplía la base. No, yo creo que Alberto si decís facturado a Carrió por las cosas que se dicen en las redes, son las mismas cosas que se dicen de Alberto, digamos. Me parece que después hay una realidad que no tienen que ver con eso. Digo, si uno no cambiara en su vida y si uno no fuera capaz de mostrar que cambió y que hay cosas que entendió y que hay... Mira, yo creo, y esto va para lo personal y para lo político, que importan más los vínculos que las personas, ¿entendés? O sea, la misma persona en determinado lugar o de otra manera o con un vínculo diferente puede ser alguien completamente diferente. Por eso yo no te digo que esta persona es una mala persona. Mira, si a vos te cerró y, viste, con las amigas, ¿entendés? Mira, a mí no me cierra, pero si a vos te cierra, por algo será, digamos, qué sé yo, ¿entendés? Yo no tengo esa sensación. Y la verdad es que si uno en los 12 años del kirchnerismo, yo estuve en desacuerdo con muchísimas cosas. Me acuerdo cuando dije no a lo de Milani, me acuerdo hasta discusiones que tenían que ver con la ciudad de Buenos Aires, cuando discutía con Parrilli cuando quería mudar la estatua de Cristóbal Colón, y yo decía, yo soy porteña, no puedo aceptar que muden la estatua de Colón, que está ahí atrás. Y bueno, digo, uno va y viene y tiene una cantidad de discusiones. Ahora, si vos sabés que tenés un objetivo, un horizonte común, me parece que es eso. Néstor decía siempre, y yo esas cosas se las tomé mucho para aprender, ¿no?, de la política, que él no tenía una meta, que tenía un rumbo, ¿no? Y que él iba en ese rumbo, y en ese rumbo no tenía una meta. Él no tenía una meta, él tenía un rumbo. Y que se iba acomodando el camino en ese rumbo. Porque a mí me parece que esas son las cuestiones sociales. Si nosotros hoy, digo, Cristina tenía que hablar del feminismo y de la ecología en el 2100, no sé. Digo, yo siento que esos son los temas que hoy están atravesando el mundo. Pero Gabriela, ¿cómo funciona? Digo, a mí me gusta hablar del kirchnerismo, porque yo tengo, creo que Néstor es un momento, el primer momento de Cristina es otro y el segundo otro. Creo cuanto menos son 3 momentos. Pero permitime, ¿es admisible disentir en el kirchnerismo en voz alta, digamos, decirlo? A mí me decís que soy una loca, que he discutido y me he peleado por un montón de cosas, que nunca pregunto qué es lo que hay que decir, digamos, o sea, yo que tengo el tuiteo fácil y entonces apenas pasa algo, tuiteo sin preguntar. ¿Vos te crees que yo le pregunté a alguien qué había que decir sobre Alperovich? Digo, no, digo, y eso me parece que después hay una construcción, hay una enorme construcción a ver, Cristina tiene un liderazgo que ya es un personaje histórico, digamos. Yo la veo a Cristina en los actos y siento que hay un pedazo de la historia, que mis hijos alguna vez van a contar que ellos la conocieron a Cristina, como mi vieja contaba que ella había conocido a Evita, ¿entendés? O sea, me parece que ya hay una dimensión histórica de Cristina que hace que uno escuche lo que dice. ¿Ah, sí? Absolutamente, no tengo dudas. Yo conocí a Evita, ¿tiene analogía con yo conocí a Evita? No tengo ninguna duda. Yo creo que hay una generación de pibes, los pibes que llevábamos en los hombros en el 2010 a verle a Fuerza Bruta y a la Sole en el Bicentenario, crecieron, así como mi vieja creció sabiendo que los mejores años habían sido peronistas, nuestros hijos crecieron sabiendo que los mejores años habían sido kirchneristas. Y crecen y esos son los pibes que están hoy en la calle, ¿eh? Son las feministas, son las pibas, son las Ofelias. Esos pibes son los pibes que se empoderaron durante el kirchnerismo, que tal vez no sabían que había que ser feminista, pero sabían que se podía ser presidenta y mujer, que no hacía falta ser princesa. ¿Cómo funciona? Y se lo digo a alguien que, bueno, se lo digo a varias personas, no digo cuando el tema Axel, ¿no? Yo he discutido acá mucho, pero digo, pues si me dicen Axel está en la causa de los cuadernos, me río y ni siquiera lo considero. O sea, me pasa algo similar con vos. Encima me caben las generales de la ley de la admiración periodística que tengo, ¿no? O sea, volveré a decir que el que no leyó tu libro de Menem y tu libro de Macri se pierde un recorte interesantísimo. Qué bueno, gracias. Pero digo, vos dijiste, a la neta lo tomó la fama y el dinero. ¿A Cristina no la tomó el dinero? Yo no lo creo, digamos, sinceramente no lo creo, digamos. Sí creo, no tengo ninguna duda que hubo una cantidad enorme de episodios gravísimos de corrupción y que me parece que eso es un asco. Básicamente me parece que es un asco, ¿entendés? Y si vos decís lo de Axel, yo también te lo digo, ¿entendés? O sea, yo lo vi, digo, cuando se asombran de ahora Axel,
Digo, Axel, yo desde que yo lo conozco es el mismo. Pateamos la ciudad de Buenos Aires y es el mismo. Y ha llegado a las reuniones de PJ con los 2 hijos porque la mujer tenía que ir a la facultad, entonces él llegaba con los chicos a las reuniones y tenía el mismo celular hacía no sé cuánto. Y es un tipo que lo parás en la mitad de un pasillo el día de una sesión importantísima y le preguntás algo y se sienta con un lápiz a explicártelo, algo de economía que no entendés. Ese tipo, genuino, generoso, empático, digo, le tenían que pasar lo que le pasó, que es que cuando sale a la calle y la gente lo contacta y la gente lo ve, se convierte en lo que hoy es Axel, digamos. Entonces yo creo que hay un punto en donde la gente tanto no se equivoca, ¿entendés? Te digo, déjame decirte, sos de las pocas que dicen es un asco los fenómenos de corrupción que se produjeron. Yo creo que somos un montón. Vos sabés que yo creo que durante 12 años de gobierno, ¿cuántos funcionarios pasaron? Y no te hablo del... Digo, 12 años de gobierno deben haber pasado miles de funcionarios. ¿Cuántos tenés acusados de algo? 20, exagero. Digo, muy acusados, de cosas graves, ¿entendés? 20, de cosas menos graves, 50. ¿Cuántos pasaron? La enorme mayoría de la gente que yo conozco que pasó o por un ministerio, o por una dirección, o por una subsecretaría, que son los cargos políticos, se fue del gobierno exactamente igual que como entró. Yo me quedaba con el tema de la fortuna personal. Alguien que se dedicó a la política sus 3/4 partes de vida, como Sí. Cristina y Néstor, ¿puede tener la fortuna personal que tiene? Bueno, ellos tenían negocios privados por afuera de la... la casa que tengo me la compré siendo periodista. No me la compré en la política. Y con un crédito del banco... No, con el jefe. Yo me compré la casa que yo tengo, me la compré con las regalías del jefe. El jefe, aclaremos, es el libro que yo hablaba de Menem, ¿no? Es el libro de Menem, que había vendido 300.000 ejemplares en los 90, con las regalías de Menem yo me compré la casa que tengo, la mayoría, y digo, tengo eso, tengo una casa y un auto, digamos, ¿entendés? Y vivo de mi sueldo. Entonces, si vos me ves rica en algún momento... Sospechá. Sospechá, porque yo vivo de mi sueldo, digamos, salvo cuando escribo un libro, y eso es un plus que generalmente me lo gasto viajando con los chicos, digamos. Entonces, ahora alguien que tenía inmobiliaria y que trabajaba y que juntaba y que sabía hacer guita, viste que hay gente que sabe hacer guita, no es mi caso, pero hay gente que tiene más facilidad, digamos. Pero bueno, digo, evidentemente eso era así, digamos. Ahora, si vos ves un funcionario que entra pobre a la función pública y sale rico, sospechá. Como te digo eso, también te digo, si ves un funcionario que entra rico a la función pública, como pasó como la mitad del gabinete de Mauricio Macri, y sale billonario de la función pública, como pasa con la mitad del gabinete de Mauricio Macri, a mí eso también me da asco. Tal vez te diría mucho más asco, porque el problema de este mundo son los billonarios. Empecemos a nombrar a las cosas. El feminismo nos enseñó a nombrar las cosas. Entonces, si en este mundo hay un grupo muy pequeño de billonarios, en la Argentina hay un grupo muy pequeño de billonarios. Cuando digo billonarios es gente que ni tiene idea de la cantidad de guita que tiene porque no la puede contar, porque además no tiene plata. Tiene números en cuentas y tiene acciones en pantallas, ¿no? Esa gente es la que nos gobernó durante estos años y se fue. El señor Caputo, que nos endeudó por los próximos 100 años, se fue con el doble, triple, cuádruple de la fortuna con la que entró al gobierno. Ahí me quiero detener porque es muy interesante tu libro que reeditaste el año pasado. El pibe. El año pasado escribió otra más que se llama Bien Macri, que está más centrado en esto, en la idea del capitalismo financiero. Quiero que perfila un poco esto, pero me quedo con la fortuna personal de Cristina y esta supuesta habilidad de los Kirchner de hacer dinero. Tanto dinero. ¿Cómo haces para, sin contar las contrataciones entre los bienes del Estado y los bienes privados? ¿Tanto dinero te da? No tengo ni idea si es tanto. Digo, la verdad es que me pones... Digo, no tengo idea. Y no es que no quiero hablar del tema, no tengo idea. De hoteles. Si tenés, digo, no sé, yo no sé hacer plata, con lo cual no tengo, digo, no tengo idea, digo. Bueno, bienvenida. Entonces, digo, viste que hay gente que sí, hay gente que primero tiene un departamento y lo alquila, después con eso tiene 2, y entonces, qué sé yo, hay gente que sabe, digamos. Yo no lo sé, digo, yo lo que sé es que todos sus bienes han estado en declaraciones juradas, todo ha estado probado. Si vos me preguntás a mí si estaba bien que el Estado contratara a los mismos hoteles, no. Me parece mal. Yo soy una de las autoras de la ley de ética, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la Nacional. Me parece mal. Me parece que hay que tener, que además, aunque no esté prohibido por la ley, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque hay que mostrar una austeridad que tiene que ver con eso, con que vos estás gobernando a una cantidad de gente que es muy pobre, muy, ¿entendés? O sea, en la Argentina la enorme mayoría de la población, y no tiene que ver con los índices, ¿entendés? Pero la enorme mayoría de la población tiene un acceso a los bienes muy diferente que un círculo muy pequeño. Entonces, si vos querés, Alberto nombra siempre ahora últimamente un discurso que fue el primer discurso que yo cubrí
ahí, en esa agencia que te decía Noticias Argentinas, me tocó una noche estar en Parque Norte y resulta que hablaba Alfonsín, hizo su discurso de la ética de la solidaridad. Y Alberto lo nombra cada tanto como una de las cosas a las que hay que volver. Y yo creo que hay que ir más allá. Yo creo más en la ética de la reciprocidad. A mí me parece que nosotros tenemos que construir una política, una comunidad, una vida de reciprocidad. Todos tenemos algo para dar y todos tenemos algo para recibir. Y en esa reciprocidad, en ese ir y venir, es, me parece, donde se va construyendo una nueva comunidad y una nueva sociedad. Entonces, en esa reciprocidad, yo tengo que cuidar todo. Lo que muestro, lo que doy, lo que soy, cómo trato al otro, digamos, ¿no? Porque me parece que ahí se va construyendo ese vínculo, que es de lo que te hablaba antes, que me parece que puede transformar realmente las cosas. Sé que no te sorprendió porque basta leerte, pero ¿qué es Mauricio Macri? Mauricio Macri es tal vez lo peor que le pasó a la Argentina y la veíamos venir durante muchísimo tiempo y yo me siento a veces, porque soy loca y soy responsable de no haber sido capaz de advertirlo lo suficiente. Yo escribí El Pibe, el libro del que vos hablás, en el 2009. Yo en el 2009 estaba convencida que Mauricio Macri era el proyecto de la derecha para gobernar la Argentina. De hecho, el libro se llama El hombre que quiere ser presidente en el 2009. Y yo contaba ahí que la derecha había gobernado la Argentina a través de golpes militares, a través de poner ministros como un caballo en gobiernos populares, a través del Fondo Monetario, pero nunca la había gobernado con alguien nacido y creado en la derecha, que fuera el proyecto de verdad de hacia dónde tenía que ir este país. Si nosotros no lográbamos parar el gobierno de Macri, como se empezó a parar, yo creo, sin duda, con las plazas, con la calle, con la resistencia, con el golpe de diciembre del 2017, cuando sacaron finalmente la ley de reforma previsional, pero en el medio de esa situación tan compleja. Si nosotros no parábamos eso, Macri construía un proyecto hegemónico en la Argentina que iba a ser el Chile de los 80 y que íbamos a tardar muchísimos años en llevarlo. Porque el proyecto que ellos tenían era Chile, lo que ahora está estallando en Chile. Un gobierno donde unos pocos, muy pocos, extraían todo lo que se podía de la tierra, todo lo que se podía de los recursos naturales y con eso gobernaban la Argentina con una enorme mayoría que iba a ser más o menos pobre, algunos directamente excluidos del sistema y los otros más o menos pobres pagando por todo. Por la educación, por la salud, por la jubilación, por lo que fuera el modelo chileno. Ese era el modelo para la Argentina. O sea, la pregunta es ociosa que yo suelo hacer acá. No es que no le salió, es que era esto. No, ellos vinieron a hacer esto. Él vino a hacer esto. ¿Qué discusiones? Bueno, tuvo mala suerte, pifió, se equivocó. Vinieron, el proyecto que ellos tenían era esto. Si tuvieron mala suerte y se pifiaron, es que... No es que tuvieron mala suerte y que pifiaron. Yo creo que hay los argentinos que nos gusta mucho hablar mal de nosotros, ¿viste? Siempre decimos, mirá cómo resisten los chilenos, o mirá cómo... Nosotros resistimos, en 4 años armamos un frente electoral que en 4 años nada más logró sacar por los votos de la Argentina a un proyecto de derecha que tenía el apoyo de Estados Unidos, de los poderes mundiales, que era un proyecto realmente muy importante para los poderes mundiales, para la Argentina. Y en 4 años, con muchísima organización, logramos sacarlo. Y yo creo que logramos sacarlo porque hay 2 acuerdos, hay 2 movimientos que hicieron muchísimo para que la Argentina cueste tanto consolidar un proyecto de la derecha. Uno es sin duda el movimiento de derechos humanos. Ninguno de los temas que quiso pasar el macrismo de derechos humanos lo logró. El primer golpe con el que tuvieron que retroceder fue el 2x1, ¿no? Con aquellas plazas enormes, digamos. Porque el derechos humanos hoy es sentido común colectivo. Hoy en la Argentina es imposible pensar que alguien te va a decir que no hubo genocidio, que no hubo 30.000 desaparecidos, que no tienen que estar presos. Por eso es tan difícil que nos pase un episodio como el boliviano. Ojalá, digamos, ¿no? Pero es más difícil expulsar periodistas porque no hay cosas básicas de defensa de los derechos humanos que son parte del acuerdo común colectivo. Entonces yo creo que el Nunca Más y el movimiento de derechos humanos, tanto del organismo de derechos humanos primero, pero el alfonsinismo y el kirchnerismo también, hace que ese sea nuestro umbral de derechos que no se va más allá de eso, y en eso entonces la derecha tiene un problema, porque necesita autoritarismo y necesita violación de derechos humanos para avanzar. Y el otro, mal que le pesa a una parte de la población, es el peronismo. El peronismo instaura en la Argentina, de generación en generación, una memoria de derechos, con la cual es muy difícil. Anda a decirle a los argentinos que no tienen aguinaldo, o que no tienen vacaciones pagas, o que no tienen universidad gratuita.
aunque ya ni nos acordemos que eso lo hizo el peronismo, la verdad es que el sentido común colectivo que instaura el peronismo del 45 en adelante sobre cuáles son los derechos de los trabajadores, cuáles son los derechos del obrero. Hoy un obrero en la Argentina, digo, gana menos, tiene problemas para pagar el alquiler y todo lo demás, pero defiende sus derechos, sabe que tiene que estar en blanco. Entonces yo creo que tanto el peronismo como los derechos humanos fueron las grandes herramientas de sentido común colectivo que no permitieron que avanzara más la derecha. Sobrevoló en nuestro oficio. Cuando me pongo aburrido con el periodismo me sacás del tema, porque si no nos ponemos a hablar solo de este tema que nos interesa solo a nosotros. Pero hablaste del periodismo, no fue precisamente tolerante con el periodismo el kirchnerismo. Fue mucho más tolerante que el macrismo, perdóname que te lo diga. ¿Por qué? Porque no cerró medios el kirchnerismo. Digo, el macrismo metió preso. El macrismo metió preso al dueño del principal canal opositor. Lo entrevisté antes ayer. Por eso te digo, ¿entendés? O sea, pero no hay nada. El kirchnerismo apretó al dueño de ese medio para que vendiera. Digo, son las versiones, ¿no? ¿Vos sabés que eso fue así? No lo sé, digamos. Yo estaba ahí. No me lo contó nadie. Yo trabajaba en ese medio, el día que Haddad vendió. Yo tengo la mejor relación con Haddad, así que no pongo en duda nada. Digo, primero yo creo que están sobrevalorados los medios. Y por eso digo, en cuanto nos aburramos con el periodismo. Yo discuto con mi propio espacio con respecto a esto, digamos. Yo hace muchos años que creo, mira, Perón decía, a mí me echaron del 55 teniendo todos los medios a favor. Y volví en el 73 a tiza y carbón, con todos en contra y a tiza y carbón. Entonces yo creo que efectivamente está sobrevalorado, los medios no le cambian la cabeza a la gente y tal vez, los medios ayudan a construir climas, ayudan a construir agendas, ayudan a que en determinados medios se debatan determinadas cosas. Pero si esto fuera así, la verdad es que tenemos una prueba en los últimos años, que es que en el momento en que el clima social colectivo cambió de opinión con respecto al gobierno, los medios no pudieron cambiar el clima social colectivo y la gente cambió de canal. Porque también digamos que el canal de mayor audiencia en el último tiempo, y esa fue una decisión y fue una decisión de la gente que fue detrás de aquellos que le contaban lo que ellos querían escuchar. Entonces, no es tan cierto. Yo digo, decíselo a Cristina, que se obsesiona con nosotros. Se lo digo a todos, se los digo a todos. Y que le construimos y la hegemonía y el discurso dominante. Se los digo a todos. Se lo digo también a Macri, que se reunía en Olivos todos los jueves, porque la única diferencia de Macri es que, como es cholulo y como le gusta ese mundo y qué sé yo, los llevaba a los periodistas a almorzar a la Quinta de Olivos, les decía ahí lo que tenían que decir, les pagaba fortunas. Yo me acuerdo, yo no piso TN hace 5 o 6 años, o más. No, a ver, digamos bien, fue en el 2012, en 2019, 7 años. No pisé nunca más TN, porque un día fui al programa del querido y extrañado Marcelo Slotto y Tenenbaum, y estábamos en una charla como esta sobre el periodismo, y yo le dije, chicos, yo hoy vi en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, yo era legisladora en ese momento, como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Mauricio Macri a la cabeza, le acaba de dar una contratación. No es pauta, es que el problema es ese. Cuando vos estás con un gobierno como el macrismo, lo que hace con los acuerdos con los medios y con los periodistas no es pauta, son socios en empresas multimillonarias. O sea, Clarín y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son socios en toda la internet de la Ciudad de Buenos Aires la maneja el diario Clarín. O sea, no el diario Clarín, sino el Grupo Prima, digamos, ¿entendés? Entonces son socios. Y además de que son socios en el modelo de país que buscan, digamos, ¿no? Entonces, digo, vos te estás hablando de eso. Después los periodistas, los periodistas estaban a favor de Macri porque eran amigos, ¿entendés? Porque son todos encantadores. Entonces digo, Mirta lo apoya porque es amiga. Yo creo que hay un punto en donde algunos lo apoyan porque efectivamente creen en el mismo país, creen en eso, se embelezan con el poder y con la fama y con todo eso. En ese sentido, si querés, el peronismo en general, el kirchnerismo, si querés en particular, nunca le interesó eso, ¿entendés? O sea, Cristina no es cholula, ¿entendés? O sea, no la va a invitar a Mirta a cenar a la casa para cholulear, digamos, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Entonces, es esa parte que hace mucho en la relación con el periodismo. Entonces, los periodistas tenían un grupo de WhatsApp donde el presidente les contestaba y estaban chochos, ¿entendés? Y a partir de eso dijeron... Algunos. Lamentablemente, nunca leí un grupo de WhatsApp ni demás. Y no tengo funcionarios del macrismo que me han bloqueado. Laura Alonso me ha bloqueado. No tengo duda, y vos, y María, y no voy a nombrar algunos para que no, y Ernesto, no voy a nombrar algunos para que no queden otros afuera, digamos, pero no tengo duda, digamos. Estamos hablando de aquellos que hicieron los deberes durante todo este tiempo. Y después hay otros que realmente fueron sencillamente cómplices de operaciones de inteligencia y todo lo demás. Pero ¿sabes qué? De verdad, yo creo que también el periodismo ese periodismo forma parte de lo que ya fue. Bueno, pero es que mirá, me leíste el pensamiento porque era mi próxima pregunta. Lo entrevisté este fin de semana, es rosarino, sabes que me genera
una especial devoción a Rafael Bielsa, Sí. y él dijo una expresión: el periodismo mentiroso debe desaparecer o va a desaparecer. Y redes también, que es un mundo así, pero ¿cómo no repregunto la palabra desaparecer? Yo digo, primero, que desaparecer no está solo vinculado Sí, a aquello, favor, ¿no? No nos Pero pongamos digo, sí. y hasta debería ser una cosa de decir, sí, el periodismo mentiroso debería correrse. Debería no existir, no solo debería desaparecer, el periodismo mentiroso debería no existir. Pero también, Luis, pensemos, digo, si querés hablemos, a mí me encanta hablar de todo, hablemos del futuro del periodismo, del presente del periodismo, ¿entendés? En un momento y en un mundo en donde una cantidad de gente puede tener acceso, ¿cuál es el rol central del periodismo? Intermediar entre la información y la gente. En un mundo donde cada vez hay menos intermediarios. Entonces, si el periodismo no te funciona de curador de las noticias, ¿entendés? ¿Para qué está? ¿Para qué te sirve? Entonces, y yo además tengo otra preocupación que tiene que ver con la relación entre el periodismo y la democracia representativa que nosotros tenemos. Uno de los pilares de la República es que el voto es libre, universal y todo lo demás porque el ciudadano está informado. Y el ciudadano está informado porque hay medios públicos, eran en el momento en el que se pensó la democracia, que te daba la mejor información. ¿Cuál es el valor? ¿Cómo hacemos para cuidar el voto libre, universal, ciudadano, que es el centro de la democracia, si el otro pilar de la democracia, que es que el ciudadano esté bien informado, no es tan fácil de cuidar? Bueno, queda solo 10 minutos, así que editate. ¿Qué es la Cámpora? Cámpora es una organización muy grande, de mucha gente muy joven, que entró a la política a partir del kirchnerismo y donde hay una cantidad de dirigentes trabajadores, comprometidos, y que además se han bancado durante muchísimos años un nivel de estigmatización y de persecución como yo nunca vi con ninguna organización política en Argentina. La verdad es que durante muchísimo tiempo una cantidad enorme del periodismo se dedicó a decir que la Cámpora era la culpable de todos los males, o cuando te tenían que demonizar por algo era la Cámpora. Yo no soy de la Cámpora, no tengo ningún acuerdo con la Cámpora, tengo muchos amigos en la Cámpora, amigos, digo, no solo de los dirigentes, amigas y amigos, no solo de dirigentes conocidos, sino también, sobre todo, muchísimos militantes. La verdad es que es una organización de las pocas organizaciones nuevas, políticas, que ha surgido en la Argentina en el último tiempo, porque ¿cuánto tiene? ¿5 años? ¿6 años? 100 años, muy poco, que ha estado, que ha bancado, que no ha cambiado de opinión con respecto a sus creencias durante muchísimo tiempo, que le da un lugar de contención a muchísimos pibes y pibas alrededor de todo el país. Es la nueva organización política militante, que la verdad es que es eso, es una organización política militante, de gente que... ¿Tienes trato con Máximo? Sí, claro, somos compañeros diputados. Claro. Definímelo. También hay todo un halo de la construcción del pibe de la Play hasta el que maneja los destinos de la política de su madre. A ver, digo, yo que soy periodista y que soy política, a veces me parece eso, ¿entendés? Que me cuesta contar. Digo, vos me conocés a mí. Vos, digo, si no me conocieras y yo fuera solamente política, ¿entendés? Tal vez pensarías o dirías de mí cosas que se dicen de muchísimos políticos. Los políticos, las políticas, somos iguales y tenemos la misma, muy parecidos al periodismo, porque nos gusta discutir y debatir sobre una cantidad de cosas. A veces no sabemos qué hay que hacer, a veces las cosas todos creen que son grandes operaciones o que son conspiraciones y tienen que ver con el azar, o con el afecto, o con las emociones, o con una cantidad de cosas. Digo, Máximo es, igual que Florencia, primero los hijos de la pareja de dos líderes políticos que han transformado la historia de la Argentina, con lo cual tenés que crecer con ese enorme desafío, ¿no? De ser el hijo y la hija de la pareja que transformó la vida de la Argentina y que realmente hace que una enorme cantidad del pueblo argentino sienta admiración y veneración con ellos. Tenés que vivir a la altura de esa carga. Y después es un compañero militante, trabajador, que se equivoca, que va, que viene, que discuta, que escucha mucho. Yo de toda esta generación más joven, una de las cosas que más me gusta y me siento bien hablando es que nos escuchamos, ¿no? Yo antes veía más, aún cuando cubría al menemismo, o después cuando recién entré a trabajar políticamente a partir del 2005, 2006, 2007, que era muy difícil que te escucharan, digamos, ¿entendés? Había pocos pares. Había algunos jefes de los cuales no tenías ni el teléfono y después había pocos pares. Ahora somos como una enorme cantidad de pares que nos escuchamos. ¿Son de las que creen que tiene vocación o tiene con qué ser candidato a presidente, Máximo? Máximo puede hacer lo que quiera, cualquiera puede hacer lo que quiera. No hay ¿Qué es tener qué para ser candidato a presidente? Formación, importancia, peso. Sí. Mira, primero yo te discutiría eso, ¿no? Digamos, porque en el mundo tenemos los ejemplos más variados de presidentes, digamos, ¿no? ¿Entendés? O sea, la verdad es que en este momento del mundo... Me vas a tirar a Trump y... No te voy a tirar
nadie en particular, pero lo que te digo es tener lo que hay que tener para ser presidente es un poco antiguo, digamos. Sos antiguo. Vos sos antiguo. Yo soy antiguo. Pero yo creo que Máximo, Axel, o yo, o cualquier, porque las mujeres, o Victoria Donda, o una cantidad de mujeres y de hombres que tenemos más o menos la misma edad y que estamos en este momento en la política, tenemos la posibilidad de construir liderazgos que tienen que ver con la época que se viene. Y yo creo que es una época diferente. Es una época donde el poder es más circular, es una época donde nos escuchamos más, es una época donde, cuando yo te hablo del feminismo y de la ecología, no te hablo del Ministerio de Medio Ambiente o del Ministerio de la Igualdad. Yo creo que hay que mirar la vida con una perspectiva feminista y con una perspectiva ecológica. Y me parece claramente que cualquiera de los dirigentes en este momento que tienen, que crecieron durante los años del empoderamiento como militantes del kirchnerismo. Mira, nosotros crecimos, para mí uno de los momentos centrales del kirchnerismo fue ese día que estábamos en la Casa Rosada y Cristina, o porque se le ocurrió, o porque son esas cosas del azar, dijo: la patria es el otro. Para mí la patria es el otro es la definición de lo que nosotros somos como fuerza política, ¿entendés? O sea, la idea de que no podés ser feliz si el otro no es feliz y no podés vivir en una patria donde no tengan todos derecho a ser felices. Y a mí me parece que eso define a toda nuestra generación de la política. Bueno, otro día discutimos si fueron muy consejos con el otro, pero bueno. O la otra. O el otro. O el otro. Que como antiguo aprendí del enorme valor del lenguaje inclusivo. Digamos, al principio, obvio, soy antiguo, digo, me parece disparar, y ahora entendí cuánto importa. Siempre y cuando no se normatice, no se institucionalice, porque parece que es afanarle esta cosa de transgresión. El lenguaje es fundamental, hay que decir las cosas, claro, hay que nombrarlas. Sí, es lo que yo lo contaba con respecto a... No tenés poco tiempo, pero te sintético, digo... mucha literatura se basa en que vos vencés al enemigo cuando lo puedes nombrar, ¿entendés? O sea, los dragones, si los nombrás, le decís el verdadero nombre, dicen los libros de Terramar, los libros de Úrsula Le Guin, ahí lo venciste. Claro. El viaje de Chihiro, ella lo nombra, bueno, vos lo nombrás. Entonces digo, había que decir que era un golpe de Estado. Claro. Hay que decir que estamos en una crisis climática, no estamos en un cambio de clima, estamos en una crisis climática. Es un golpe lo de Bolivia. Es un golpe de Estado lo de Bolivia. Las mujeres son víctimas del patriarcado. Hay que nombrar las cosas por su nombre. Dos muy cortitas. Los otros días me acordé del jefe porque vino al otro programa, Zulemita, y le mandó un video de salud. Y vi a ese hombre de 87, 88, no sé cuánto tiene. ¿Qué te pasa? Vos escribiste ese libro que para mí fue icónico. ¿Qué te pasa cuando lo ves a Menem? Sí, no me lo crucé nunca más, digamos, después de aquel momento. Yo creo que es un hombre al que lo... A ver, digo, a mí me pasan cosas, digo, como gobierno, yo creo que siempre, todos los gobiernos, aunque hayan hecho el desastre que hayan hecho, siempre hay alguna cosa que vos podés tomar, digamos, ¿no? Y yo creo que el otro día cuando hablábamos del golpe de Estado en Bolivia, yo decía, por ejemplo, en la Argentina, todos los gobiernos desde la democracia en adelante, alguna cosa que podemos rescatar hacen. Y yo creo que del gobierno de Menem, si tengo que rescatar algo, es que al haber enfrentado finalmente a los Carapintadas, yo estaba en ese momento en la Casa Rosada el día que dijo... bombardeen el Libertador porque estaba Zeinaldin ahí, ahí se terminaron la posibilidad de los levantamientos militares. Y yo que soy de la generación que empezó a militar en el 83 y que, como vos, siento que soy parte de la construcción de la democracia en la Argentina, para mí eso es un momento importante. Después me parece que nunca terminaremos, digo, además de lo que se robó, y ahí yo me quedo con una cosa que pienso que del periodismo hemos hecho mal. Nosotros... ayudamos a que se vaya el kirchnerismo denunciando la enorme corrupción del kirchnerismo. El jefe, vos pensás que yo escribí El Jefe con 24 años. Del menemismo, ¿eh? Del menemismo. Dijiste kirchnerismo. No, bueno, del menemismo. Sí. Nosotros denunciando la corrupción del menemismo. Yo tenía 24 años cuando escribí El Jefe y ya en aquel momento contaba todo eso. Y también mucho con las cuestiones estéticas, ¿no? Era los yomas, las cosas, las piezas con champán y qué sé yo, todo más. Y nos fuimos capaces de describir el enorme daño que estaban haciendo en la estructura social, productiva argentina, ¿entendés? No le pusimos el suficiente énfasis a contar que lo que estaba pasando ahí era que estaban privatizando los ferrocarriles, que estaban... eso. Entonces me pasa eso, digamos, ¿no? Que creo que esa historia todavía no está del todo bien contada. Un plus porque lo dijiste recién. ¿Qué rescatas del macrismo, si es que se puede rescatar algo como dijiste?
No, yo del macrismo no. Digo, lo voy a rescatar. Digo, dejar que pase la historia. Cuando pase la historia, evidentemente... Dame 15 días y llámame. No, algunos 15 días, dame un tiempo y ya. Digo, cuando pase la historia, que es porque esto que te digo, el menemismo no te lo hubiera dicho en otro momento, lo mismo que el alfonsinismo, digamos. O sea, con nivel si fue el alfonsinismo, nos parecía que era todo un horror lo que había pasado y con el tiempo vamos rescatando cosas. Seguramente, ahora yo creo que en realidad el macrismo, cuando nosotros decíamos que venían a hacer lo mismo que la dictadura, nos decían que éramos unos exagerados. Vinieron a hacer lo mismo que la dictadura sin muertes y sin desapariciones. Bueno, y ahora sí, estos 49 minutos son la gran excusa para la última pregunta, que es la que me interesa de cada entrevistado. ¿Nos morimos y qué pasa? Ojalá tarde mucho, porque no me gustaría morirme. No pasa nada, no creo en nada, tengo un problema serio, no creo en nada, con lo cual me acuerdo que mi viejo en el hospital, muriéndose, me decía, yo siento que lo que más voy a extrañar es que las voy a ver, somos 6 hermanas, que las voy a ver haciendo cosas y no las voy a poder abrazar. Y yo pensaba, yo pienso que no nos vas a ver, ¿entendés? O sea, yo creo que no pasa nada. Y por eso mismo, ojalá tarde mucho. Y aparte, yo pienso igual, alguna vez cayendo sobre mis manos esta historia del modo de pensar los Sartre, yo digo, antes de que el pesimismo, porque bueno, si no pasa nada es tremendo, es muy optimista, pues te obliga, te lanza a hacer acá todo, ahora, está todo. Y a perseguir el deseo. Está todo. Por eso digo, ¿a qué vamos? Al deseo. ¿A qué voy? A dejar un mundo mejor del mundo al cual llegué. Para eso estamos. Hijos, ¿no? Tengo 2 hijos, una mujer de 20 y un... ¿De 20? 20. Una genia. Claro, si terminó en la misma escuela de una amiga, claro, hace poco. Una mujer de 20 y un hombre de 15, maravilloso. ¿Y qué querés para ellos? Ellos quieren también para ellos lo mismo. Son feministas, los dos, son deconstruidos, son una nueva generación. Me enseñan, me vinieron a enseñarme todo, digamos. Amo que me enseñan todo el tiempo. Se ríen de mí, digamos, les parece antiguo casi todo lo que hago y mirá que soy una madre moderna, desconstruida y todo, nada. Porque porque nacieron diferentes, digamos, nacieron y fueron concebidos y crecen de una manera diferente y son mucho mejores. Y entonces me parece que eso está buenísimo, ¿entendés? O sea, para eso estamos. Para que los que vengan sean mejores. Y no preocuparnos tanto por el después, que estamos convencidos que no pasa nada, sino ponerle garra a la hora, ¿no? Ponerle garra a la hora, pero sí en eso yo me preocupo y por eso me estoy yendo el viernes a la cumbre contra el cambio climático, a la Copa a Madrid. Porque lo único que les voy a dejar de verdad a mis hijos es este mundo en el que vivimos. No es el periodismo, no es la política, no es... Digo, es si van a tener un pedazo de tierra, si van a tener un río en el que bañarse. Me parece que ahí es la cuestión. A mí me encanta verte siempre. Gracias. Gracias. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.